Hola, ¿qué tal? Sí, estás viendo muy bien aquí y ahora. Yo soy Alex el León Estrada, mejor conocido como Alex León. Pero para propósito de este video y para propósito de YouTube y en mi anterior video hablaba sobre Jacobo Grinberg, sobre Pachita, sobre el hermano Cuauhtémoc, último emperador azteca. Él es un sanador de la luz y también un emperador, por no decir gobernante, que estuvo muy inmiscuido en todo el panteón antiguo, por así decirlo. Y aquí te estaré dejando el anterior video por si no lo has visto para que entiendas el concepto de lo último que dije. Y lo último que dije es que aquí y ahora te voy a presentar. Yo soy para YouTube, para Facebook, para todas estas personas que me instan a que me calle y a que no diga verdades, ni verdades escondidas, ni con groserías. Bueno, pues yo soy la variable, yo soy la tangente y también yo soy el común denominador. Así que sí, cuando yo dije que no todo es skate, deporte, basquetbol en esta vida, pues yo soy muy serio y soy un hombre serio, así que sí, esta es la seriedad. Para propósito de este video, te dije que te iba a decir aquí ahora cuál es la mejor religión, la religión más importante o la primer religión. Porque sí, a mis 15 años yo era católico inconfirmado por obligación, por no decir en contra de mi voluntad. Si tú naciste al otro lado del mundo en Medio Oriente, el Islam es tu Biblia, el Corán es tu Biblia. Pero aquí en Latinoamérica, el continente americano, perdón, y varios países del continente europeo, todo es catolicismo o creyentes, adoradores de, perdón, eso es en una disculpa. Este, entonces yo soy la variable, yo soy la tangente y yo soy el común denominador y voy a hablar sobre la primera gran religión del mundo. Para que tú entiendas la primera gran religión, debes de entender que antes de ti, antes de los Homo sapiens, antes de que tú nacieras, incluso antes de que naciera este mundo, ya había civilizaciones que podían colonizar planetas, especies, mundos enteros, por medio de la fuerza, por medio de estrategia militar, por medio de naves que viajan a velocidades superiores a la luz, etcétera. Entonces, cuando llegaron estas civilizaciones, sociedades o entidades malignas con su tecnología al planeta Tierra, el planeta Tierra era un mundo habitado por luz del Sol, creo que eran 2 lunas y y bueno, mucho más. ¿Ok? Déjenme ver si estoy grabando. Y si sí, sí, que bueno, suscríbete y dale like y comenta. Así que bueno, entonces, cuando llegaron estas sociedades o como seres inteligentes a este mundo, lo más parecido a un pentagrama, ¿qué es un pentagrama? Una estrella de 5 puntas, un individuo que tiene 2 piernitas, si tengo piernas, banda, 2 manitas y una cabeza, por no decir el pentagrama o la estrella de 5 puntas, o lo que tú tienes aquí en la mano, tienes un pentagrama, güey. Acá tienes otro, y que bueno, una disculpa, en mi estómago, suscríbete, bebé. Entonces, vamos a hablar de la primer gran civilización que llegó aquí. Lo más parecido que encontraron a un pentagrama eran los chimpancés, los mono habilis, los homo sapiens, digo, perdón, homo habilis. Ahora, yo tengo ¿cómo se dice? Yo tengo la información privilegiada de que lo más chingón eran los orangutanes, pero de ahí en fuera dicen que son chimpancés, dicen que hay un gen perdido que no se ha encontrado y nunca lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque estas civilizaciones inteligentes vinieron a la Tierra a colonizarla, a hacer ciudades subterráneas
y también a modificar genéticamente al chimpancé, por no decir Homo habilis o Homo sapiens, Homo erectus. Y de ahí está lo que es la teoría de evolución de Darwin, que es una completa tontería. Sí, hubo intervención alienígena para modificar la estructura del cuerpo humano y el cuerpo físico. Más adelante lo veremos. ¿Cómo así? Imagínate, güey, que tú estás en Marte, güey, y allá la gravedad no es tan buena como aquí. Y tú llegas aquí y todos los animales, desde los pajaritos, los gatos, bueno, perdón, los gatos no, las aves, los perros, los orangutanes, todos tienen pelo. Esa es la constante de este mundo, que todos tienen pelo, están llenos de pelos. ¿Cuál pelo? ¿Un pelo que crece hasta el infinito y más allá? No. Un pelo que cuando crece o da su crecimiento, de lo pesado que está ese cabello, se empieza a caer. Eso explica los famosos perros que pechan, que sueltan pelo. Entonces también pasa con las aves y con los orangutanes, ¿ok? Esa es la constante de este mundo, del planeta Tierra o del mundo de la vigilia. Aquí todos los seres que se hicieron aquí están llenos de pelos. ¿Por qué? Porque el Sol está más cerca a la Tierra que lo que está en Marte. ¿Se entiende? Ok, bueno, qué bueno. Entonces, ¿por qué los humanos son los únicos que tienen pelo específicamente en algunas zonas o partes del cuerpo y no en todo el pinche cuerpo? Porque serían así como Chewbacca de la franquicia de Star Wars. ¿Por qué los perros están cubiertos de pelos? ¿Por qué incluso los gatos, las aves, todos están llenos de pelos? Pero sus esqueletos se reconstruyen en una piel así como escamosa, como si fueran los dinosaurios. ¿Y por qué un tiranosaurio Rex no está lleno de pelos? Básicamente son incongruencias de lo que diría la historiadora o los historiadores. Entonces, había una guerra entre esta civilización que escapó de su planeta y vino aquí a refugiarse en como ciudades subterráneas, que yo más bien catalogaría como dos tipos de dragones, por no decir perdón, que unos eran los Kadishtu y los otros eran Kadishtu y los otros eran los Urma, no, perdón, los Nungal y los Ushungal, pero también existen unos que son Kingu, que, que son una especie como de Kadishtu, pero los Kingu son unos dragones albinos, o sea, blancos. En vez de que sean como los Kadishtu, que son como dragones verdes, esta como de esta rama genética de los Kadishtu dio dos ramas aquí en la Tierra o en el planeta Tierra, que son los famosos, perdón, ustedes saben, con alas y sin alas. Y también los que tenían alas son como que la raza más pura, la más chingona, ¿no? Pero también hay una raza de reptil, perdón, que tiene así como cola y alas al mismo tiempo. Y hay unos reptiles verdes que no tienen ninguno de estos atributos, que sería, no tienen alas y no tienen cola. Pero qué raro que los perros sí tienen cola, pero los orangutanes no. O algo así, no sé. Igual todas estas son cosas que yo me invento, ¿no? En mi cabecita. Entonces la primera religión eran los Anunnaki, que son básicamente Hanunnaki o Hanunnaki. Son seres que bajaron del cielo en sus carros de fuego. ¿Por qué decían esto los antiguos? Los carros de fuego, los famosísimos carros de fuego. Porque no sé si tú has visto los videos de la ESA o de la
Na, SA China, que son como cápsulas que entran al espacio y entonces estas cápsulas se llenan así como de presión y se prenden en llamas porque están entrando a la atmósfera o reentrando a la atmósfera. ¿Ok? Pero ¿por qué se prenden en llamas? ¿No te parece que esto es una clara alusión? Y suena pero feo, así cuando entran al espacio atmosférico, así como que... Y se llenan de una presión súper espantosa y se prenden en llamas, en fuego y en presión atmosférica súper poderosa, más allá de lo que se pueda pensar de que existe presión atmosférica. Digo, perdón, presión marítima en el fondo del océano, sí que bueno. Pero existe más presión cuando una nave espacial llega a la atmósfera terrestre. O sea, son los famosos carros de fuego que se prenden y de esos carros de fuego vienen los Anunnaki. ¿Y qué significa Anunnaki o Anunnaki? Los hijos de An, Inanna y Enki. ¿Quién es An? ¿Quién es Inanna? ¿Quién es Enki? Bueno, el primer dios fue conocido como el rey Anu, de la familia real de los Sir. ¿Qué es los Sir? Los Sires o los señores Sir, las famosas familias reales, vienen de los Sir, los señores Sir o los senior. De hecho, también existen muchas referencias en el léxico más chingón, bonito y mejor hablado, que es el español. A diferencia de los have, de los high have, de los do, que son esa como, no sé cómo decirlo, como los English Town, esa asquerosa lengua, que quién sabe por qué es lengua mundial, perdón. ¿Qué significa Sir? Los Sir son la gran serpiente. Bueno, aquí ahora sí estoy grabando, así que suscríbete. Entonces, estábamos hablando que los famosos Sir derivan de la gran serpiente, del rey Anu. El rey Anu tiene un símbolo que es así como que una T, perdón, es algo así. Entonces vemos que es así como una cruz. Cuando tú entras a las perdón, a las religiones, a las iglesias, perdón, por eso hay una T en la pared, diría Dewey a Hal. ¿Por qué hay una T en la pared? Por esto, porque el rey Anu, su símbolo es como de una T o de una cruz. Pero qué curioso que la cruz siempre marca el lugar, ¿no crees? ¿Quiénes eran los hijos del rey Anu, que es la gran serpiente o el gran dragón Sir, de la familia de los Sir? Sus hijos fueron conocidos como Enki, Enlil y Inanna o Ninma. Entonces por eso están los Anu, Na y Anu, el rey Anu, Inanna y Enki. Entonces, seguimos. ¿Quién era Enki? Enki fue conocido como el Tigris, el Éufrates, que es donde ahí habitaba o se hizo su culto, su asentamiento. También eran conocidos como los Taj en Egipto. Era conocido él, Enki, como Taj en Egipto, Poseidón en Grecia, Neptuno en Roma, Gu, el señor de las aguas para los sumerios, y Acuario era la era de Enki. Su hermano gemelo de Enki y Enlil, por eso tienen un nombre así parecidito. ¿Quién era Enlil? Enlil también es otro gran reptil dragón derivado del rey Anu, que Enlil fue conocido como Suhurmash, el pez cabra, el señor del mundo en Sumeria, Zeus en Grecia, Júpiter para Roma, y ahí vemos a su hermana. Su hermana también era es que eran como trellizos, entonces 2 hombres, una mujer. Su hermana, que es una disculpa, bebé, suscríbete, dale like. Su hermana fue conocida como
Ninma, Inanna, bueno, yo le digo Inanna, como Shiva Anna, que era la diosa de la balanza, que prestó su útero para dar vida al primer ser humano, fue conocida como la Libra, fue conocida como la balanza entre Enki y Enlil, entre Castor y Pollux. Iba a decir otros nombres, pero mejor me los reservo. Y ella fue conocida como Hathor en Egipto. Y para también los dioses maya e hindúes, ella fue conocida como la diosa de la destrucción, pero también de la creación. Qué curioso que aquí en México, suscríbete y dale like porque obviamente yo soy el que soy y yo soy mexicano, una disculpa. Qué curioso que aquí en México tenemos esa doble balanza entre la vida y la muerte, entre la Virgencita de Guadalupe bonita y la Santa Muerte. No te me vayas a espantar. Pero ellas son dos caras de una misma moneda. Ella es Tonantzin y también a la vez es Coatlicue. Por eso la verdadera cara de Coatlicue, cuando llegaron aquí los españoles, porque obviamente eran unos ignorantes de este tema y unos perdón, pendejos. Una disculpa. Estas personas cuando vieron a la diosa serpiente Coatlicue, se fueron para atrás cagados de miedo porque eran así como dos cabezas bicéfalas de serpiente que se unían como si fuera una entre la vida y la muerte, claro está. Entonces, la verdadera cara de Coatlicue no eran sus serpientes, no eran sus ramas del caduceo de Hermes, no. Era algo mucho más allá. Una diosa reptil que para los hindúes era la Shiva, la diosa de la destrucción, la que decapitaba, y bueno, así seguimos. Entonces, el hijo de Enlil fue conocido como Adat Gu Anna, el toro celeste, el Zen encima del todo, la mente encima de los instintos. Fue conocido como Rahimu, Teshu, Viracocha. Yo soy el que soy para los hebreos, Yahweh, Yahvé, Jehová, y murió en el 2000 a.C. En total calamidad. Los pendejos que leen sus libros a letra muerta, esto no es un croma, bebés, esto es real. Estas personas que leen sus libros a letra muerta adorando a un dios muerto, que es un hijo de Enki, perdón, un hijo de Enlil. Estas personas no solamente son tontas, sino que están equivocadas, por no decir más, adorando a un reptiloide muerto. Que bueno, se descubrió su tumba en el... perdón, una disculpa. Y después de eso, el primer hijo de Inanna fue Ninurta Pavil, el arquero Sagitario, el dios guerrero que destruye Sodoma y Gomorra y parcialmente las pirámides de Egipto, por no decir todo lo que era vida, era ahí un oasis bien chingón, no un bosquecito pedorro. Ahí era un oasis de vida, un vergel de agua, de flora, fauna, de selva. Era un calakmul, un pulmón de América chingón en el antiguo Egipto. Y cuando llega el destructor hijo de Inanna, todo empezó a ser sequía, desierto. Entonces sí, destruyó parcialmente las pirámides. Seguimos. El primer hijo Enki, fue conocido como Nergal, Urgula, el león de la constelación de Leo. Fue conocido como Hades en Grecia, el dios del inframundo. No debajo del mundo, sino al sur del mundo. Este era un güey, un dios reptiloide, draconiano, que se fue a vivir a el inframundo de la Tierra, que es mejor conocido hoy como África, o lo que decían los mayas como la región del Mictlán.
El segundo hijo de Enki fue conocido como Ninjishida. Él fue el genetista que ayudó a crear a la humanidad. Fue conocido como Tot en Egipto, Hermes en Grecia, Mercurio en Roma, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los aztecas, la mente, la astrología de los caldeos y Kukulcán de los mayas. El tercer hijo de Enki fue conocido como Dumuzi. Él era pues chido, él era buena onda, pero también era un comandante militar que llegaba a Egipto con sus ovnis a cargarse de energía, porque esos son las gran pirámides. Era así como que tú llegabas a la pirámide con tu ovni y ahí como que se recargaba el ovni, como si fueran las famosas centros de carga del Moscas, ¿no? Del Elon Moscas. Perdón, una disculpa. Y su cuarto hijo, que este sí es el chingón. Ay, perdón. El chingón de chingones, el cuarto hijo de Enki, fue conocido como Tun 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 Marduk. Kumal el carnero. Él era inteligente, letrado, pero también tenía esa sangre fría de los draconiano. Él tenía una sed de conquista y de poder abismales. Él era ambicioso, poderoso y, por no decirlo, implacable. Él fue conocido como Aries, el carnero de los cuernos, Marduk en Babilonia, Ra en Egipto. Fue conocido como Amon-Ra, el oculto, en Egipto. Fue conocido como Baal de los cananeos. Fue conocido como Bel de los hebreos. Fue conocido como Luz, Bel, Satan, As. Para él, y bueno, de aquí, todo esto ya son mis hojitas de lo que hice hace mucho tiempo. Podemos ver aquí algunas referencias. Pero lo que en realidad es que tengo que decirles para resumirles todo este pinche pedo. Ellos fueron los primeros dioses. Ellos requerían, por no decir a la de a huevo, un culto, una especie de energía que emanamos los humanos con sexo, corazón, que son emociones. Sexo es como creación. ¿Ok? Todos podemos crear, todos tenemos la capacidad de reproducirnos. Todos tenemos la capacidad de sentir emociones y sentimientos. Qué bonito. Y también todos tenemos la capacidad de pensar, de intuir, en el mundo mental que es cerebro, corazón y órganos sexuales. ¿Ok? Entonces, se crea una energía con estos tres centros magnéticos. Cuando tú le haces así, cuando tú le haces así, cuando haces otras cosas, con tus pentagramas, que son muy bonitos, por así decirlo. Entonces, Ninjishida fue el gran genetista de la humanidad, que sí llegaron estas colonias aquí a reptiloides a conquistar a los chimpancés. ¿Y para qué nos querían a nosotros? ¿Para qué nos modificaron genéticamente? Porque ¿quién iba a extraer el oro, la plata? ¿Quién hizo las pirámides? ¿Quién iba a hacer la esfinge? Si no podía yo poner a mis lacayos, porque yo agarrar mi nave espacial y empezar a hacer muchas cosas y así. Se nos dice que fueron rampas las que hicieron las pirámides, pero esto es una absoluta tontería, por no decir ellos tenían la tecnología para hacer que la piedra se hiciera así como agua o acuosa y después endurecerla. ¿Ok? Entonces, también tenían la capacidad de agarrar que es piedra caliza y moldearla a conveniencia. ¿Quién fue el más chingón, el más acá? Ninjishida, que fue conocido como, bueno, tú ya sabes. Ninjishida creó a la humanidad. Primero crearon a los 7 sabios,
que estas eran como una raza bien chingona de unos superpoderosos primeros seres humanos, y luego dijeron como que estos güeyes no los podemos manipular, no los podemos hacer pendejos y no nos podemos burlar de ellos para que nos recen y nos den esta energía que es casi conocida como en el mundo etérico, el mundo invisible. Entonces, como que no me gustó cómo quedaron, dijo uno de ellos, y mandó a destruirlos a todos en la primera extinción del primer gran sol. ¿Ok? Después vino el diluvio. El diluvio universal fue una guerra, sí, pero fue una guerra entre dioses o entre facciones de reptiloides, porque sí, algunos de estos dragones reptiles escaparon de sus planetas para refugiarse aquí en ciudades subterráneas. Qué bueno, qué bonito. Pero los Kadishtu, los Ushungal, los chingones, que pues venían de una raza guerrera de poder, de colonialismo, vieron que estaban aquí y entonces dijeron, pues hay que destruirlos, como que, pues, ¿qué nos interesan sus experimentos, no? Entonces Ninjishida fue el que agarró a la humanidad y dijo, "Uy, los primeros me salieron mal, hay que hacer otros humanoides". Y ya, empezaron así y tal, hasta que dieron con los escroleadores, por no decir otras personas, otro tipo de gente. Entonces, hubo una gran guerra y aquí al que odiaban todos era Marduk, porque haz de cuenta que los Ushungal y los Ereshkigal o los famosos, ay, perdónenme, es que la neta como que está un poquito rebuscado. Los Kingu, los Ushungal y también los Nungal no, ya dije Ushungal. Entonces estas eran como dos facciones que si tú piensas que yo por ser negro o café o moreno soy distinto a ti, no tienes idea de cómo son los reptiles cuando ven a uno verde o un reptil morado, güey. Uy, olvídate. Esos güeyes eran los chachos, ¿no? ¿Por quién eran los chachos de las chachas? Los seres humanos. Perdón, los Grey Alien. Y después las chachas de las chacharachas, los seres humanos. Por no decir los negros. Después de ahí vienen las castas puras, los blancos, los apiñonados, los más blancos, los europeos, los americanos, etcétera, ¿no? Pero para estas entidades como dragones, ver a un dragón totalmente blanco albino, uy, era así como si tuvieras un negro bien negro y aparte vagabundo, ¿no? Era así como que, ay, no lo quiero ni ver porque qué tal se me pega algo de eso. Bueno, entonces, hay muchos dragones rojos, que esos eran los más bélicos, los más poderosos también. Y hay algunos dragones totalmente negros, que ellos son los más chingones, los más poderosos, los mejores. Allá es algo muy raro, como aquí, que es muy distinto. Entonces, Marduk mató al hijo de estas dos ramas porque se juntaron y de ahí salió un hijo elegido, el elegido, por así decirlo, ¿no? Entonces seguimos. Hubieron un chingo de guerras, se extinguieron 4 soles en la Tierra antes de que... Esto de soles es algo muy distinto porque no es de que hubo un solecito que flotaba por ahí y ese se apagó y hicieron otros... No, me estoy refiriendo a que hubo una raza de seres humanos que los gobernaban los alien dragones reptiloides que llegaban a vivir 1000 años, 10.000 años, etcétera. Y toda esa civilización se extinguió. Llámale terremotos, llámale volcanes, llámale el gran diluvio y otra civilización y se extinguió. Segunda civilización que se muere. Tercera civilización y se extingue. Llegan a un punto donde entre ellos se matan.
cuarto sol. Y ahora ha nacido el quinto sol, bebés. Estamos en la era de la quinta sol o el sexto sol, no sé cómo se explica. Entonces los demás dioses murieron o huyeron en sus naves espaciales. Ninjishida, el genetista de la humanidad, sobrevivió. Enki se fue al interior de la Tierra a vivir esperando el momento justo para rehacer la Tierra. Por no decir, se fue a gobernar a los demás reptiles que quedaron en ciudades subterráneas. Y de ahí la famosa leyenda de los cocodrilos que se llevan a los bebés o la carne humana para que ellos coman. Ciclos, proporción dorada, la huida de los dioses y Marduk fingió su propia muerte. Para que tú entiendas, en las pirámides de Giza hay una cámara que le dicen la cámara del rey. Entonces Ninjishida le dijeron, güey, hay que chingarnos al Marduk, que vive en Babilonia, que Babilonia es el Medio Oriente donde ahí tienen el muro de los lames, perdón, y tienen el Medio Oriente en la guerra de Irak, perdón, Irak, Afganistán, Israel, perdón, estoy un poquito enfermo. Entonces, el hijo del rey Marduk, órale, perdón, Marduk fingió su propia muerte y lo encerraron antes de la guerra de los dioses, lo encerraron en la pirámide de Giza y luego dijeron, es que la cagamos, encerramos al más chingón, al dragón negro. ¿Cómo le vamos a hacer, güey? Si este güey tiene su culto en Babilonia y las ciudades que ya destruyó el hijo de Inanna, que son fueron Sodoma y Gomorra con unas super ojivas nucleares, por no decir genocidio. Perdón. Ay, una disculpa. Entonces, el hijo del rey Marduk fue Alejandro Magno, que vivió entre el 323 a.C. y el 356 a.C. La alimentación, las emociones de onda larga, como el miedo, son principalmente de lo que se nutren estas entidades, por no decir dragones, por no decir atreno. Perdón. Ay, está fuerte el virus, la infección, perdón. Entonces la logia de Marduk se llama los Supreme Anunnaki Alliance of Lord Marduk, por no decir Salm. Entonces, estas gentes se alimentan de emociones negativas. Y sí, actualmente vivimos en la granja humana. Por eso todo lo que has vivido, todo lo que sientes, todo lo que piensas, suscríbete, es una emoción negativa entre el miedo, las noticias de Epson, perdón, las noticias de las guerras, perdón, ay Dios mío. Entonces, sí, el que sobrevivió y actualmente gobierna fue Marduk. Este es un sueño y ahora te insto a que recuperes la conciencia y vuelvas a la realidad. ¡Pum! Despierta y suscríbete. Entonces, ¿qué hacer si estamos gobernados en un mundo así? En un mundo donde él triunfó al final de todos los dioses que empezó a cazar y matar. Una disculpa, perdón, ahí nos dos. Estamos esperando un estornudo o un tosido. Suscríbete y dale like. ¿Qué hacer? Deja de tomar tan a pecho el mundo físico. Ay, qué bonito. A mí me da mucha risa estas pseudopsiquiatras, pseudopsicólogas que me ven y dicen, le hiciste así, ya sé cómo eres, le hiciste así, ya sé cómo actúas, le hiciste así, ya sé quién eres, entonces es algo muy... Seguimos. En el Tratado Esotérico de Psicología Revolucionaria, que es un libro muy bonito, que no voy a decir nombres, pero yo soy. Bueno, entonces, nos habla de que no te tomes tan a pecho todo el mundo físico, como lo digo yo aquí. Entonces, ¿qué más hacer? Obtén inteligencia. ¿Cuál inteligencia? La inteligencia emocional, inteligencia financiera, inteligencia porque y sabiduría también, porque no podemos cambiar las reglas, pero sí podemos cambiar el orden, mano.
Número 3, medita. Conecta contigo mismo, con tu ser interior y sigue esto. 4, la lista de emociones que me enojan, me entristece y di de qué tienes miedo, güey. Entonces, 5, no comer ni maltratar animales. Sería algo muy chingón y muy bueno. 6, trabajar con el subconsciente y preguntarnos cómo vivo, qué siento, qué pienso. ¿Acaso estaré yo pensando por mí mismo? ¿O alguien más me susurra al oído? Me dice qué hacer, qué pensar, qué sentir. Mm, qué curioso. Que muchas personas allá afuera se dicen pseudo intelectuales, pero son la copia de la copia. O son pseudo sentimentalistas porque ellos sienten mucho, pobrecita de mí. Pero alguien más, amigos, familiares, les dice qué hacer, cómo comportarse, qué no ser, qué no hacer, porque eso que haces me cae mal, güey. Ay, por qué le haces así? ¿Por qué hablas con esa voz? ¿Por qué haces tanto ruido? No, es que eso me cae muy mal. ¿Qué como? ¿Qué siento? Y esa es tu esencia divina. Esta fue la primer religión del mundo, la religión que te abre los ojos a la verdad y al mundo real. Suscríbete y dale like si te ayudé y te hice mella en tu propio ser. Aquí ahora muchas gracias por todo y esta es la verdad que te hará libre. Suscríbete, bebé.